Nuevamente tengan todos buenos días. Siguiendo con el programa de hoy, sábado 17 de abril, tenemos como programación el bloque de crecimiento intrauterino y restricción de crecimiento intrauterino. Para esto hemos invitado a 4 ponentes internacionales, 2 ponentes latinoamericanos y una ponente, la doctora Asma Khalil, del Reino Unido. Vamos a dejar para la moderación y conducción de este bloque importante al doctor Walter Castillo. El doctor Walter Castillo es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, es médico jefe del Servicio de Medicina Fetal y es médico docente conocido por todos nosotros. Les pido que ustedes vayan haciendo las preguntas a través del chat y luego el doctor Walter Castillo va a ir preguntando a los ponentes y para hacer esta mesa más dinámica. Adelante, Walter Castillo, adelante. Buenos días con todos. Justamente un tema de alto impacto. Sabemos que variablemente, según los ámbitos, 20% de mortalidad explicada por estos temas, a más incluso. Vamos a empezar la presentación primera al doctor Yesid Miranda, de Colombia. En este momento vamos a mencionar sus características en su currículo. El doctor médico ginecostetra con su especialidad en medicina materno-fetal, colombiano él, sudamericano, doctorado en medicina fetal y perinatal del consorcio de 3 universidades europeas, Barcelona, Suecia y Bélgica. Actualmente senior consultant de medicina fetal, educación de Barcelona y director del Centro de Investigaciones de la Clínica Maternidad Rafael Calvo en Cartagena de Indias. Justamente las características de investigador y ponente nos ha llevado a hacerle esta invitación, al cual agradecemos de tener el alto honor de acompañarnos en este congreso. Doctor Yesid Miranda, reciba usted los saludos de Perú y de la Sociedad de Ultrasonido en Gineco-Obstetricia. Gracias por acompañarnos. Le dejamos a usted con su presentación denominada Evaluación del crecimiento intrauterino. ¿Qué curva de crecimiento utilizamos? Adelante, doctor. Les estaba enviando un gran saludo a todos ahí en Perú. Estoy muy contento de esta invitación. Un saludo a Walter y un saludo a todos. Gracias por esta invitación. Entonces les comentaba que antes que iniciar este tema, que no tengo un conflicto de interés. Básicamente quiero felicitarlos por haber abierto una discusión tan importante en nuestra región en cuanto a por qué es importante la restricción de crecimiento fetal. Y sabemos que hay más de 3 millones de muertes perinatales al año y que si nos ponemos a pensar, aproximadamente el 40 al 50% de estas muertes son restricciones de crecimiento fetal, pero lamentablemente solamente un cuarto de estas restricciones de crecimiento fetal, de aquellas que mueren, las podemos detectar antes de nacer, por lo cual tenemos un problema allí de identificación. ¿Y por qué es importante identificarlos? Pues pensemos filosóficamente en lo que queremos hacer. Pues lo que queremos hacer es identificar fetos en el cual, pues les comentaba que si nos ponemos a pensar, primero, es un feto pequeño, que es lo que tratamos todos de hacer un objetivo, ¿no? Es un feto pequeño, es igual a tener una restricción de crecimiento fetal. Pues si nos ponemos a ver en esta curva, sí que es cierto que el peso fetal y la insuficiencia fetal se presentan más a la izquierda, o sea, en aquellos fetos pequeños que decimos que tienen un percentil por debajo del 10, sí que es cierto que aquí, si hacemos un aumento en los resultados perinatales adversos, fíjate que claro, aquí empiezan a aumentarse hasta un 20, hasta un 40% los fetos pequeños que tienen una disfunción placentaria. Pero tengan en cuenta que puede ser que en algún momento tengamos entre el percentil 10 y entre el percentil 50 fetos que aún así tengan un fenotipo de disfunción placentaria. Por lo cual, ¿es pequeño, todo pequeño igual a restricción de crecimiento fetal? Pues la respuesta es no. Pero es el mejor subrogado clínico que tenemos en este momento. Y es importante la
detención antenatal, sí. Este estudio que fue publicado en el 2005 y que tiene unos datos también del 2013, pues muestra cómo si separamos entre aquellos pequeños que son detectados antes de nacer comparados con los no detectados, fíjate que los no detectados tienen un alto riesgo de complicaciones fetales serias comparado con aquellos fetos que sí son detectados antenatalmente. Por lo cual, identificar los fetos antes de nacer pequeños nos disminuye el riesgo de tener una complicación fetal severa. No solamente eso, y es que sí, también hacemos otro axioma, y es que en este momento la mayoría de las sociedades no soportan hacer un tamizaje en tercer trimestre, pero sí hay estudios que han mostrado, y este fue el PIO Study publicado en el 2015 en Lancet, en donde se comparó hacer una estrategia de tamizaje selectivo, o sea, en aquellas pacientes en las cuales identificamos una altura uterina disminuida comparado con un ultrasonido universal a todas las gestantes en el tercer trimestre, pues fíjate que sí que se aumenta la detención hasta un 57% cuando utilizamos un tamizaje universal, por lo cual es importante, y utilizando una tamización universal aumentamos la identificación de fetos pequeños que tienen más riesgo de tener complicaciones. No solamente eso, también la restricción de crecimiento tiene un impacto en el neurodesarrollo a largo plazo y tiene un impacto en programación cardiovascular. Este paper que pudimos publicar este año muestra cómo haciendo evaluaciones de neurosonografía fetal, o sea, con ultrasonido en aquellos fetos con restricción de crecimiento fetal, evaluando corteza cerebral fetal y cuerpo calloso, lo que queríamos era ver si la neurosonografía era capaz de identificar alteraciones en el desarrollo cortical, haciendo unas mediciones muy estándar en cuanto a la cisura de Silvio, la cisura cingulata, y también medíamos la longitud del cuerpo calloso, comparando tres grupos: los controles, los fetos pequeños para la gestacional con un Doppler normal, con un percentil entre el 3 y el 10, comparado con aquellos que tienen un Doppler anormal, y los resultados muestran, fíjense en la última columna, como aquellos fetos que tienen una restricción de crecimiento fetal tienen una ínsula, la profundidad de la ínsula es mucho más marcada, además de eso tienen un cuerpo calloso mucho más corto, por lo cual tenemos alteraciones en el neurodesarrollo que ya han sido descritas por varios autores, pero además de eso lo podemos identificar antenatalmente, y esto se ha visto en que las pruebas de neurodesarrollo son importantes al nacer, ¿no? Tienen una claramente disminución aquí en amarillo en pruebas a los 5 y 10 años neuromotoras comparado con los niños controles. Si pensamos en la programación cardiovascular, este paper lo pudimos publicar en el 2018, también se han descrito como los fetos con restricción de crecimiento fetal, fíjate cómo vamos desde un fenotipo elongado, tienen alteraciones en la remodelación cardiovascular, hasta un fenotipo hipertrófico, por lo cual sí que se producen cambios intraúteros que se representan en un aumento en la mortalidad cuando tienes 40 o 50 años. También hemos publicado un paper describiendo que aquellos fetos con restricción de crecimiento fetal tienen en sangre de cordón una alteración metabólica, o sea, tienen más lípidos lípidos más asociados a la enfermedad cardiovascular, y esto es un esquema que al principio te choca mucho, pero lo que estamos mostrando en rojo es como este grupo de aquí, que es la restricción de crecimiento fetal, fetal growth restriction, tenía un aumento, fíjate, hasta más del 55% en colesterol VLDL, en triglicéridos, o sea, quiere decir que al nacer, al ser pequeño, ya tienes un perfil que empeora tu riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Esto también lo hemos resuelto en proteómica, mostrando que hay alteraciones en las proteínas que hacen más susceptible a ese bebé para tener un perfil lipídico que es adverso para su salud. Ya tenemos el problema, ya les he comentado lo complicado que es tanto para la parte perinatal como para el largo plazo. El problema es cómo definimos, y volvemos al inicio, ¿cómo defino yo un pequeño? Pues fíjate que algunas sociedades como las sociedades de pediatría o los consejos de la salud definen un punto de corte, por ejemplo 2.500 gramos. Y si utilizamos 2.500 gramos, fíjate qué tan dispersa es la frecuencia de un bebé por debajo de 2.500 gramos en todo el mundo, teniendo tan altas como el 26% en el sudeste asiático, para Latinoamérica es el 8%, pero tan bajas como Europa en 5%, con lo cual no es tan lógico que lo definamos tomando un punto de corte, porque no puede ser que en una población 1 de cada 4 tenga una restricción de crecimiento fetal. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Pues hacemos medidas, comparamos con unas tablas de referencia, eso es lo que estamos haciendo en este momento, interpretamos y tomamos una decisión.
y hacemos esas medidas basadas en unos puntos de corte establecidos. Es muy importante que aquí definamos que antes de yo establecer una curva de peso, antes de yo hacer una estimación del peso, lo más importante es que establezcamos el gol estándar, la longitud cefalocaudal como el gol estándar para establecer la edad gestacional. Esto es lo más importante. En algunas regiones de Latinoamérica todavía se utiliza más la fecha de última regla porque tenemos poca penetrancia para hacer la ecografía del primer trimestre, pero si yo tengo una ecografía del primer trimestre y aún así si los días son de 2 o 3 días de diferencias y está bien tomada como la que ustedes están viendo aquí, esa longitud cefalocaudal es la que debes tomar para estimar la edad gestacional. Siguiendo eso, pues hacemos unas evaluaciones de unos puntos de corte que ya están establecidos, ya esto está descrito ampliamente, cómo hacemos una evaluación del diámetro biparietal, tomamos una medida del diámetro biparietal, tomamos una medida del perímetro cefálico, así también tomamos una medida de la circunferencia abdominal y teniendo en cuenta esta lo combinamos por último con una medida del fémur para llegar a tener un peso, ¿no? Esto es lo que vemos en nuestro ecógrafo, pero el problema empieza en que tenemos varias fórmulas para calcular el peso fetal. Y fíjate la cantidad de variables que puedes tener para tener un peso estimado fetal. Eso puede explicar por qué a tu colega tiene un peso diferente tomando las mismas medidas. No solamente eso, el primer punto de diferencia es cuando comparas pesos al nacer con pesos estimados fetales. Esa es otra idea muy importante y es que no podemos utilizar o percentilar los niños utilizando curvas neonatales. Lo que están viendo aquí es el peso estimado fetal, curvas construidas con fetos intraútero, que es muy diferente a tener curvas construidas con neonatos que nacen a las 30 o 32 o 34 semanas, y la razón es que un neonato que nace a las 32 o 34 no es fisiológico, no lo puedo tomar como un estándar. Y mira claramente cómo hay una desviación hacia la izquierda cuando utilizas curvas neonatales para estimar percentiles de peso. No es normal. Lo otro es que yo puedo tener en mi país varias referencias de varias curvas fetales, y fíjate que aquí lo que les estoy poniendo es un mismo peso fetal, pero si yo utilizo diferentes referencias, pues voy a tener un percentil de referencia completamente diferente. Y este es el problema que quiero que discutamos ya entrando a la discusión como tal. ¿Por qué diferentes referencias pueden tener diferentes percentiles? Pues la clave ha sido en qué poblaciones se han hecho, cómo se han construido esas poblaciones para saber si en una población como tal se va esa curva hacia la izquierda o a la derecha. Y en este momento, ustedes que están ahí escuchándome están utilizando dos tipos de aproximaciones. O utilizan una curva de referencia fetal, denominada referencia, o utilizan una curva fetal estándar. ¿Cuáles son las dos diferencias claves de esto? Pues que una referencia, lo que quiere decir es que en un momento se evaluó cómo crecieron los fetos en un punto, en un momento, en una población. Lo que quiero decir es cómo crecieron en esa población. Un claro ejemplo es las curvas de Hadlock, que tomaron curvas de crecimiento en una población en Texas muy pequeña de solamente pacientes blancas, de raza blanca, comparado con los estándares. Los estándares en una condición ideal, cómo debería crecer. Es una diferente respuesta a lo que está dando una curva de crecimiento estándar. En este momento tenemos dos curvas estándar, tenemos la curva de Integro y la curva de la Organización Mundial de la Salud, y estas curvas fueron construidas con varios axiomas. Primero, se tomaron pacientes en las cuales había un crecimiento bajo una condición ideal. Mujeres sanas, con alta calidad, datos muy bien tomados, diferentes sitios geográficos, o sea, no estamos hablando de un solo hospital, un solo centro, una sola etnia, y estas, lo que cumplen estas características son estas dos curvas, la curva de Integro y la curva de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que quisimos preguntarnos es que, ¿qué tanto estas curvas se ajustan a nuestro medio? Pues si ves los resultados finales del Integro, está en la tabla final en donde mostraron las diferencias de peso, a pesar de que una de las consignas de estas curvas es que todos deberíamos crecer a la misma tasa. Pues fíjate que si yo comparo aquí Brasil, fíjense aquí en rojo, la tasa, el crecimiento, el peso al final fue de 3.300 gramos, mientras que si me voy a la India fueron de 2.900 gramos. Y en el Reino Unido fueron 3.500 gramos. El objetivo, la filosofía de este estándar que dice que todos deberíamos crecer de la misma manera en condiciones ideales, al final no se cumple cuando miran los pesos al nacer.
Esto es lo que tenemos en este momento y es básicamente lo que nosotros quisimos comparar. Este es un estudio que quiero compartir con ustedes, que hemos terminado de hacer y que estamos a punto de publicar, en el cual quisimos comparar el desempeño de estas curvas de crecimiento fetal, tanto Integro como OMS, en la identificación de restricción de crecimiento fetal en 4 países de América Latina. Hicimos un estudio de cohorte, tomamos fetos entre las 24 y las 42 semanas que hayan tenido ese nacimiento y participaron varios amigos latinoamericanos desde México, en Colombia, en Perú. Quiero resaltar a la doctora Melissa, que aportó 11.000 nacimientos desde el Hospital Nacional Docente Madre Niño de San Bartolomé, y desde Chile también, desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de la Clínica de Ávila, pues pudimos hacer una inclusión de 62.000 casos. Clasificamos estos niños de acuerdo a si tenían o no restricción de acuerdo a cada una de las curvas, comparamos la tasa de detección de las curvas y por último, yo creo que lo que nos interesa a todos y es los resultados perinatales adversos en aquellos niños que una u otra tabla identificó. Pues estos son los resultados. Claramente tenemos diferencias en cuanto a la sociodemografía de en nuestros países, somos países hermanos, pero tenemos diferencia en la etnia, claramente, tenemos diferencia en la educación, mientras que en Chile hasta un 36% de su población, de sus mujeres van a la universidad, tan bajo en Colombia como 13%, y en Perú es muy similar, 13%, la nulliparidad también muy similar. Pero fíjate que esta curva, este es el resultado principal del estudio, lo resume todo, al parecer es muy compleja, pero lo que vemos aquí a la izquierda es que la Organización Mundial de la Salud identifica como pequeños a un 13%. 13% de esa población, 68.000, la Organización Mundial de la Salud dijo son pequeños. Mientras que en Integro esto solamente correspondió al 4.7%. O sea que primer resultado importante, la Organización Mundial de la Salud identifica casi 3 veces más fetos como pequeños comparados con Integro. Y ahora ese exceso de niños que el Integro dice que son normales, pero que la OMS son pequeños, la otra pregunta es si se asocia a resultados prenatales adversos. Pues fíjate que esta gráfica demuestra que si utilizo estos dos resultados prenatales, que eran los que teníamos, un ANCAR por debajo de 7 a los 5 minutos, un índice porteral por debajo de 5, se ve claramente cómo tener un índice ponderal por debajo de un SGA, aquellas que fueron identificadas por ambas, o sea, SGA por Integro OMS, sí que se aumenta, pero también se aumentan aquellos que fueron identificados por OMS. Por lo cual aquí hay un mensaje importante, y es que las dos curvas identifican fetos con restricción de crecimiento fetal, que tienen un resultado prenatal adverso, sí, pero OMS nos identifica una población adicional que de otra manera no se hubiera identificado. Esto lo podemos ver en las curvas y fíjense claramente cómo aquellos bebés, o sea, estos son los más severos, los que fueron identificados por las dos curvas, pero este grupo del centro, solamente identificado por OMS, tiene más riesgo de tener un ACAR score por debajo de 7, más riesgo de tener cambios antropométricos asociados a la restricción de crecimiento. Alguien se preguntará por qué está pasando esto. Lo que están viendo aquí es la distribución de pesos al nacer. Fíjate que sirve una distribución de un histograma normal. Cuando yo hago esta distribución en percentiles de la Organización Mundial de la Salud, es más o menos homogéneo, mientras que en Integro es completamente diferente, se va hacia la derecha. Esto es la conclusión de por qué identificamos menos fetos pequeños utilizando Integro. Si pasamos a la sensibilidad y a la tasa de detención, pues los dos son bastante malos, tanto Integro como OMS, para identificar resultados prenatales adversos. Eso ya lo sabíamos, a pesar de que identifican pequeños. Si pensamos en resultados prenatales adversos, no tienen un buen resultado, las dos tienen un performance bastante malo. Si lo ven aquí, el IQ ratio positivo de un ACAR score por debajo de 7 es 2.6 para la Organización Mundial de la Salud, mientras que para Integro es 4.8 claramente, pero a expensas de una menor sensibilidad. En conclusión, la OMS parece ser capaz de identificar más casos de resignación con restricción y un patrón similar de malnutrición comparado con Integro. Esto, para los que no lo conocen, es una calculadora libre de acceso. Pueden ingresar la edad gestacional, pueden ingresar las medidas de su feto, pueden ingresar el peso estimado fetal, el censo, y les va a estimar el percentil. Esta es la calculadora gratis de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que nosotros hemos mostrado también ha sido mostrado en el resto del continente. Lo mostró la doctora Pum en China, se ha mostrado también en Europa, en Nueva Zelanda y por último en los Estados Unidos. Es consistente que la curva de Integro subestima la frecuencia de IUI.
Esto ha sido mostrado recientemente, también publicado en el 2020, como, fíjense, las curvas ROC para identificar resultados prenatales adversos. A pesar de que sí, que alguna puede tener una mejoría comparada ya con Harlock y Integral, no es tan bueno y no tiene un resultado, una buena performance para identificar estos resultados prenatales. Alguien te puede decir que puede ser importante utilizar curvas customizadas, pero fíjate que esta que fue la idea del Dr. Cardoso en el 2013 y publicando que había una disminución en la mortalidad utilizando estas curvas, también se dio en Escocia sin la utilización de estas tablas customizadas y no hay una evidencia de que lo mejore. En los Estados Unidos, utilizar, estas fueron unas tablas publicadas en los Estados Unidos en 2015, las curvas del NICHD, mostraba también de que había una clara diferencia étnica y que puede ser que utilizar curvas customizadas podía mejorar la identificación, pero había una clara diferencia en la socioeconómica, había una clara diferencia en la raza, lo cual no te permite hacer una conclusión. La otra pregunta que quisiera resolver antes de que se acabe mi tiempo es, en un escenario como el que vive Chile, el que vive Perú, el que vive Colombia, ¿hay alguna diferencia en el impacto socioeconómico teniendo en cuenta las grandes disparidades económicas que tenemos? Y esta es la segunda pregunta que nos hicimos, y es evaluar si el impacto socioeconómico en nuestra región puede tener un patrón en el peso al nacer. Incluimos 17.000 nacimientos en nuestra ciudad, Cartagena, que nos los haya visitado, estamos en la costa norte de Colombia, entre 2017 y el 2018, y básicamente nos vemos todos así, como me ven a mí. Tenemos una etnia muy similar, todos tenemos una gran influencia afrodescendiente en nuestra región, y lo que quisimos comparar era en una etnia muy similar en mi ciudad, si depende esto, que es la desigualdad. Ustedes saben que Latinoamérica tiene unas altas tasas de desigualdad socioeconómica. Esta es Cartagena, para los que nos han visitado, es una ciudad preciosa, turística, con unos muy bonitos hoteles, unos más bonitos restaurantes, pero esta es la realidad a la que yo me enfrento, esta es la gran población que va a ir a acudir a mi hospital. Lo cual lo que quisimos fue tomar estos nacimientos y mirar si el estado socioeconómico lo asignamos de acuerdo a la localidad donde vivían y clasificamos los neonatos utilizando las curvas de la OMS. Pues esta es la tabla de los resultados. Fíjate cómo la educación materna es muy baja, como la mayoría de las pacientes tuvieron un parto al nacer a términos. Aquí estamos hablando de población normal, con percentiles de la Organización Mundial de la Salud en 38. A la izquierda lo que están viendo es el mapa de mi ciudad. En rojo las pacientes que tienen un nivel socioeconómico muy bajo. Fíjate que mi ciudad, a pesar de que turísticamente se ve muy bonita, tiene unas altas tasas de pobreza. En verde las zonas con un alto influjo económico. Y fíjate a la derecha el mapa de la restricción de crecimiento fetal. Y si te pones a pensar, pues son mapas calcados en aquellos barrios o localidades donde había zonas más pobres. En esos barrios la frecuencia de restricción de crecimiento era tan alta como el 20%. No solamente haciendo un resultado de sí o no, sino incluso mirando los percentiles de crecimiento en las zonas de alto income, de alto nivel económico, pues el percentil al nacer era 50, mientras que era tan bajo como 35 en las zonas de bajo peso al nacer. Aquí doy un mensaje muy importante, y es que étnicamente no tenemos mucha diferencia, y lo que está determinando la frecuencia de vivir en una localidad es su nivel socioeconómico. Tuvimos la posibilidad de ganar el primer puesto en la última conferencia antes del coronavirus de Fetal Growth con este trabajo, e incluso una notoriedad en nuestro país haciendo alusión a este problema en nuestra ciudad, en que en Cartagena, en las zonas humildes, los bebés pasan menos. Último punto, y estas curvas son importantes para identificar mortalidad. Pues hemos hecho un análisis en los Estados Unidos, que es un país de alto desarrollo, a saber si utilizar estas curvas, voy a ir muy rápido, utilizando 38 millones de nacimientos, tomamos unos datos de bases de datos libres, analizando los pesos al nacer y la raza, y clasificamos también utilizando estas curvas, las curvas de la OMS, las mismas curvas que les he mostrado previamente. Y lo que quisimos ver ya no ver Apgar, ya no ver muerte perinatal, sino la muerte aún al primer año de vida, que yo creo que es uno de los outcomes más importantes, o sea, la probabilidad de fallecer al año de vida, teniendo en cuenta tu peso al nacer. Pues fíjate que estas curvas de la OMS en datos de los americanos también te da una tasa de percentil del 12% aproximadamente de fetos pequeños, mientras que del 7% de niños grandes, y esta es lo que demuestra que claramente se asocia una mortalidad
mortalidad, lo que están viendo es una curva de supervivencia. Los fetos que mejor les va son los que nacen con un percentil entre el 50 y el 75, mientras que los que tienen un peor resultado son los por debajo del percentil 5. O sea que son curvas que nos ayudan a identificar a aquellos que tienen más riesgo de fallecer. Muy importante, pudimos darnos cuenta, fíjense que en el centro ven las razas de mujeres afroamericanas, como aquellas mujeres afroamericanas tenían cambiado, o sea, aquellos niños por encima del percentil 95, qué interesante, tenían más riesgo de fallecer comparado con los fetos pequeños en las otras razas. Por último, los quiero dejar con un pensamiento crítico. Y es que estas son curvas muy repetitivas, estas son curvas de Leona-Pun. Esto es de lo que les he hablado hoy. Fetos pequeños, en donde está la mayoría, sí que es cierto, un número importante de muertes dentro de esa población, pero allí no están las muertes en población general. La población general, es importante este mensaje, el 70% de las muertes fetales a término no son restricciones de crecimiento. Yo les he hablado 30 minutos de restricción de crecimiento fetal, pero la mayoría de las muertes no están allí, y eso es una verdad que tenemos que aceptar. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar si restricción de crecimiento es la enfermedad o la consecuencia. Nosotros deberíamos empezar a buscar disfunción placentaria y no fetos pequeños, porque feto pequeño es la consecuencia, es el crecimiento fetal disminuido. Por lo cual, yo creo que debemos redefinir objetivos, ya no debemos estar buscando fetos pequeños, tenemos que empezar a hacer tamizajes y cambiar nuestra manera de buscar crecimiento fetal disminuido. Y esta es la explicación. Puede ser que hacer estimado fetal podemos hacer más daño que bien, y esto puede ser por eso, porque peso no necesariamente quiere decir función placentaria, y los factores angiogénicos también hemos mostrado que mejoran los resultados prenatales. Esto lo publicamos en 2017, y si yo te comparo a hacer peso estimado fetal, que es esto en negro, fíjate que la tasa de detención de resultados prenatales adversos es muy mala, 56, pero si yo le agrego función, o sea, le agrego placenta growth factor, le agrego ratio cerebroplacentario, aumento la tasa de detención. Esto también lo ha mostrado otro estudio, mostrando que puede ser que buscar función, ya sea con Doppler, ya sea con angiogénico, sea más importante que el peso como tal. Concluyo diciendo que si tienes que utilizar local pesos customizadas, es mucho mejor utilizar en tu población homogénea curvas locales, y en esas curvas locales es mucho mejor en tu población, si no las tienes validadas, la Organización Mundial de la Salud. Debemos tratar adecuadamente la gestación, utilizar HALDO 4, que puede ser la que mejor evalúa el peso estimado fetal, siempre asignar un percentil de crecimiento, utilizando un estándar que creo que les he podido mostrar evidencia de que en Latinoamérica, con el Organización Mundial de la Salud, esa curva va muy bien, y puede ser que al futuro tengamos mejores datos customizados. Otra vez, muchísimas gracias por la invitación, espero no haberme pasado del tiempo. Excelente. Para mencionar, particularmente concuerdo absolutamente con la derivación a buscar indicadores de bienestar y no centrarse solamente en el feto pequeño. El 70% de las muertes fetales ocurren en mayores de percentil 10, y eso hay necesidad de cambiar, con mejor comprensión, eso sí, con mejor técnica, eso sí. Vamos a hacerle algunas preguntas. Doctor, quiero empezar mencionándole algo en local. ¿Cómo podemos detectar RCU si universalmente hacemos ecografía del tercer trimestre y solamente reportamos de la siguiente manera: gestación única activa de 35 semanas por biometría, feto activo en buenas condiciones? Es imposible que logremos una tasa de detección. ¿Qué nos dice sobre eso, doctor? ¿Cómo está allá en Colombia su reporte ecográfico? Gracias, Walter. Y somos hermanos, somos países hermanos, y tenemos una herencia en cuanto a, no sé, una tradición oral, y esto es lo que nos han enseñado desde los 80, no lo sé, y es hacer una asignación, primero un error garrafal, hacer asignación de edad gestacional por una biometría. Es un error, lo que tú acabas de comentar lo vemos aquí. Es muy importante que nos tomemos no más de 3 minutos día a día en decirle a la señora, présteme su primera ecografía, voy a hacer un cálculo de su edad gestacional, voy a confirmarlo. Es claro que también en Latinoamérica no tenemos más ecografías de semana 11, 14, pero primer paso, Walter, tenemos que primero asignar una edad gestacional clara. O sea, yo tengo que saber si voy a medir un bebé que tenga 30 o 32 o 35 antes de tocar a la señora. Después de que yo haga ese peso estimado fetal, voy a asignar un percentil de crecimiento, pero teniendo
en cuenta la semana que ya yo asigné. Esto es muy diferente a lo que tú acabas de comentar. Porque, claro, yo estoy diciendo a la señora, yo creo que mide para 35 semanas, pero hermano, le tengo que decir al ginecólogo, hermano, pero si es que ese bebé tenía 38 semanas. Realmente tenías un bebé con una restricción de crecimiento fetal y le dijiste que tenía 35 semanas, la señora se va confundida, tú no identificaste una restricción de crecimiento fetal y te hubiera tomado 2 minutos. Primero decir, antes de tocar a la señora, voy a ver un bebé de 38 semanas y por último que se vaya de allí con un diagnóstico que diga, embarazo de 38 semanas por CRL o por la ecografía que hayas hecho o por fecha última regla. Segundo diagnóstico, feto creciendo en percentil 20, 30 o 40 o restricción de crecimiento fetal, entre paréntesis, percentil 3, 2, 4. Yo creo que esa tiene que ser la aproximación, Walter. Así es muy importante que un investigador nacional o internacional nos mencione esto. A veces nos duele herir susceptibilidades y decir al evaluador, mire, usted no me está dando información de cómo está creciendo ese edad real. Así que escapemos de solamente ser ecografistas y empezar a ser médicos diagnósticos y usar otra información. Y para eso mencionamos aspectos como el siguiente. La paciente nos dice, doctor, ¿qué quiere decir que mi bebé está pequeño pero sano? No entiendo. Porque yo mido 1,70 y el doctor me ha dicho que como está en el percentil 7 y el Doppler está normal, mi bebé es pequeño pero sano. Y qué raro, porque en mis 2 hijos anteriores de 3,500 y de 3,800 nadie me decía que mi bebé estaba pequeño. Ahora, ¿qué es eso, doctor? Pequeño, sano, no entiendo, me confundo. Entonces, no es momento de escapar aún más de la ecografía y pasar a lo que otros ámbitos usan, la personalización, ya sea en curvas, o si no, levantar la mirada, señora, ver qué grande es usted y qué ilógico está en su biometría fetal. ¿Qué opinión del doctor? De acuerdo, y fíjate que en la última conclusión estamos tratando de a ver si podemos hacer un trabajo con el doctor Gardosi, que Walter, como sabes, ha tenido una batalla campal, creo, en los últimos 20 años, demostrándonos que no es lo mismo hacer una ecografía de una señora que pese, que tenga una estatura de 1,80 con una chica de 1,30. Y creo que pasa lo mismo en Perú. Nosotros tenemos regiones en Colombia donde tenemos etnias indígenas muy marcadas y la altura de la población media es 1,45, 1,50, perfectamente sanos, Walter. Y primero empecemos por, antes de responder tu pregunta, en este momento en Latinoamérica estamos utilizando unas curvas que fueron hechas en Texas con unas señoras de 1,60 a 1,80 mínimo, y eso es lo que hacemos día a día. Estamos utilizando unas curvas de Harlow, están muy bien para hacer cálculo de peso, o sea, para calcular el peso la fórmula del doctor Harlow es perfecta, o sea, va bastante bien, pero para el presentir o para customizar, yo creo que hay que empezar a tener en cuenta la estatura. Estamos trabajando en eso, Walter, porque está claro que la customización debería ser un factor importante, pero es importante también decirte que esto ha demostrado un valor cuando tus poblaciones son heterogéneas. Si tu población es muy homogénea, o sea, es muy similar, no sé, dentro de Lima, es muy similar, puede ser que customizar no valga tanto la pena. Pero si dentro de tu población tú tienes claramente, no sé, una subpoblación en donde tú sabes que son más bajitos, es importante que customices en tu práctica diaria. Sí, gracias. Respecto a la curva que mencionaste, Harlow, particularmente hicimos una revisión, una comparación hace varios años entre lo que es el OMS de Kieserot y la curva de Harlow, y encontramos que había una diferencia mínima entre 2 percentiles a 3 percentiles. La limitación es la siguiente: si bien han mostrado que la curva de OMS de Kieserot es mucho más sensible en detectar el feto pequeño comparado a la de Intergrowth, debemos asumir que la de Kieserot no está incorporada en todos los ecógrafos y usa además percentiles 2.5, que cuando uno lo compara en la tabla tiene la dificultad de ver que está o no en realidad en menos del percentil 3. La comparación que han hecho en otros países entre la de Harlow con otras tablas, han encontrado que a pesar de los años, Harlow aún tiene una sensibilidad alta en la detección, porque tiene una falso positivo, cierto, pero en cuestión de RSU nos interesa detectar
detectar el feto en riesgo. Así, habrá un momento en que tendremos que incorporar la tabla de Kiesel quizá en todos los ecógrafos a nivel mundial y empezar a usar los parámetros que nos da esa tabla, que bien la OMS ha recomendado hasta que no construyamos tablas particulares locales. Ciertamente es muy importante eso. Una pregunta que surge en nuestro ámbito. Ustedes tienen un RCU en el percentil 3 o 4 con alteración hemodinámica, biofísica, sale el bebé y inmediatamente al nacer sale feto recién nacido adecuado para la edad gestacional. Se pierde la oportunidad de hacer seguimiento del RCU. El neonatólogo usa tablas que son neonatales y más aún de los años 70, donde la tasa de nutrición era significativamente alta, y perdemos la oportunidad de que ese niño entre a un reforzamiento en la parte intelectual, en la parte de calidad nutricional, calidad de vida. Hay necesidad de llamar al mundo pediátrico y decirles, amigos míos, necesitamos que ustedes nos den sostenibilidad en nuestro diagnóstico. ¿Qué nos dices, Yesel? Juan, te has dicho una gran verdad y hay que hablar, tenemos que sentarnos con pediatría. Por eso es que yo creo que este esfuerzo que se ha hecho, tanto OMS como Integro, fue un esfuerzo muy bonito, pero yo creo que hay que, lo que tú decías, tratar de incorporarlo en los ecógrafos. Pero es que está claro que no puede ser que un pediatra utilice como referencia a un neonato. Estas curvas, las que tú estás mencionando, estaban hechas diciendo, nació un bebé de 31 semanas. Entonces decían, mira, este peso lo vamos a utilizar para decir quién está normal y quién no está normal. Y la contrapregunta filosófica es, ¿qué bebé normal nace a las 30 semanas? Todos sabemos que el parto prematuro está asociado de por sí a disminución del peso, por lo cual está claro que debemos sentarnos con nuestros colegas y decirles, mira, yo sé que en tu curva te parece como adecuado, pero nosotros no utilizamos curvas neonatales. Es importante que todos los obstetras tengamos la misma posición. Utilizamos curvas fetales que están sí hablando de un ambiente ideal y no tomando como referencia un bebé que nació a las 29, 30 o 31, que es como se construyeron las curvas de nuestros colegas los pediatras y neonatólogos. Por lo cual, sí, se está perdiendo una oportunidad importante, porque fíjate, al principio los datos que mostré, si nosotros no seguimos a estos niños que sabemos que tienen un impacto cardiovascular, neurológico, y los dejamos en la población general como normales, pues al final vamos a tener niños que no van a tener el mejor desempeño y no van a tener la posibilidad de hacer un estímulo, porque eran bebés pequeños que no se diagnosticaron. Así es. Una pregunta capciosa, es decir, ¿qué curva usa usted localmente de crecimiento en la evaluación fetal? Y si tu ámbito local es uniforme, y si Colombia usa uniformemente toda la curva al prenatal. Y te mentiría si te diría que estamos uniformes, estamos en ese camino. Nuestras instituciones en la ciudad más y más se está utilizando la curva de OMS, va muy fácil de usarla en la computadora y así. Hay alguna región en Colombia donde ellos, y eso estuvo bien, ellos hicieron un testeo con unas curvas que ellos mismos construyeron, es la zona del Pacífico de Colombia, utilizan sus curvas, y el resto están utilizando Harlock, que yo estoy de acuerdo contigo, entre Harlock y OMS hay poca diferencia, pero lo que sí, yo haría una alarma, por ejemplo, en algunas ciudades de Chile empezaron a utilizar Integro. Esto es un mensaje para nuestros hermanos chilenos de que Integro no parece ser una buena opción. Así es. Gracias. Hay muchas preguntas, mucha información. Ha evolucionado mucho el conocimiento del RCU, la detección, el manejo incluso. Hay muchas preguntas, mucha información que podemos compartir, pero en vista de la hora, pasamos al doctor Ventura para dar unas palabras. Te agradezco, Yesil. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Yesil, por la brillante ponencia. Siempre es grato verte exponer y aprender de tus conocimientos. Te mando desde Perú un gran abrazo. Seguimos otra ocasión, creo que ya está el doctor Reina conectado.